Paraguay Productivo es una realización de Aventuras del Paraguay, presentado por Agua de la Costa, la naturaleza te la recomienda. Yerba Mate Selecta, si de yerba se trata, que sea selecta. Motos Taiga, solo una buena moto puede dar 10.000 kilómetros de garantía. Con los auspicios de Puerto Seguro, cuando usted piense en comercio exterior, elija Puerto Seguro. Lácteos Los Colonos, lo bueno de todos los días. Coarco, inspección técnica vehicular, con el apoyo de Óptica Garrón, de Estela y Miguel Acosta Imas, desde 1907, siempre la primera óptica del país. Grupo Chaco, trabajamos por su seguridad. La creación del primer Museo de Electricidad del Paraguay surge como iniciativa de la ANDE y el Ministerio de Cultura, con el fin de no ser indiferentes a la historia y recordar el sudor que se echó para tener el servicio que actualmente recibimos. Hoy Paraguay Productivo visita el Museo de Electricidad del Paraguay. Soy el ingeniero Alberto Marisevich, ¿verdad?, del Departamento de Formación y Capacitación, y estoy a cargo de llevar adelante el proyecto que tenemos a nivel de institución, ¿verdad?, que es el poder crear y hacer, convertir esto en lo que va a ser en el futuro el Museo Nacional de la Electricidad, ¿verdad? Después de la guerra de la Triple Alianza, no hemos quedado en la calle. Nada, para nada de nada, ¿verdad? Y poco a poco fuimos empezando a salir. No teníamos nada y de a poco fuimos saliendo, ¿no? Asunción era todo, no existía otra cosa que no fuera Asunción. Asunción era prácticamente todo Paraguay, ¿verdad? Y teníamos lámparas a gas, lámparas a querosene, esos eran los alumbrados públicos. Y en las casas también, de esa forma. En el interior hasta no hace tanto tiempo se utilizaban los lampiños y cosas de esas. Bueno, en Asunción Capital teníamos solamente ese sistema. Paraguay quería salir de ese atraso. No podía ser de que todas las ciudades, Buenos Aires, Río de Janeiro en esa época, ¿verdad?, estén surgiendo, tenían todos. Nosotros no teníamos absolutamente nada. La forma de transporte público era nada más que en carreta, a caballo, o teníamos acá en Asunción los famosos carritos que llevaban un trencito atrás, por decirlo así, ¿verdad? Y con eso nosotros nos movíamos. Esa era el gran Asunción que teníamos. De a poco fuimos mejorando. Y ya alguna persona acaudalada de la época compraba un generador, tenía luz eléctrica en su casa. Después ya él agarraba y le vendía al vecino. Y así sucesivamente, y formaban pequeños grupos, ¿verdad? Un acaudalado compraba una pequeña generadorcito y distribuía energía eléctrica al vecindario. Y así nos movíamos. Ese era el forma operando de nuestro país. Hasta que después llegó a oídos de un personaje, vamos a decirlo así, un ingeniero italiano llamado Juan Corosio. Llegó a oído de él de que Paraguay quería cambiar radicalmente, ¿verdad?, todo el sistema que se tenía, tanto de transporte como de generación de energía, ¿verdad? Hubieron tentativas de pequeñas generaciones de energía, pero no llegaban a concluir. Se les concedía por 20, 25, 30 años, pero no podíamos, no había caso. Hasta que este hombre, Juan Corosio, viene de la Argentina, Buenos Aires, siendo italiano, viene acá y ofrece convertir la Asunción en la gran París de América, ¿verdad? Todo el mundo entusiasmado, todo el mundo queriendo saber cómo iba a ser, ¿verdad? Y bueno, y explicó él,
Y hasta que le convenció a nuestros políticos la época, ¿verdad? ¿Cómo lo convenció? No sé cómo eran los políticos de aquella época, ¿verdad? Pero les convenció que se le concediera por 30 años la concesión de la generación de energía eléctrica y que para eso él necesitaba un cierto capital de forma tal de que pudiera él comprar la central que nosotros necesitaríamos, que era en esa época de 1800 caballos vapor. O sea, una cosa muy pequeña, pero para nuestras necesidades súper importante. El hombre, para hacerlo más corto todo esto, ¿verdad? El hombre vio un gran negocio en eso. Entonces él agarra y deposita el dinero para hacer la compra. De hecho, lo hace la compra. Pero al mismo tiempo de hacer la compra, va a Buenos Aires, que era la sede de él, y negocia con los ingleses, los dueños de los ferrocarriles de allá de Buenos Aires y también de acá en Asunción, negocia con ellos la venta de esa concesión. Y los ingleses se hacen suya de esa concesión, vienen acá y hacen este trabajo, ¿verdad? Porque estamos hablando de 1910. En 1911, 1912 empieza a funcionar esto, ¿verdad? Se construyó todo esto, o sea que esto lo construyeron los ingleses. Ahora, no me pregunten qué empresa, qué esto, qué lo otro. Muchas cosas nosotros desconocemos, la gran mayoría de las cosas. ¿Y eso por qué? Porque, como le estaba diciendo, son gente que han venido de Buenos Aires. Entonces, toda la administración, ya sea técnica, decisiones políticas, técnica, administrativa, se las hacía en Buenos Aires y eso después se implementaban acá. Hasta la factura de compra de equipos, de maquinarias, de lo que sea, se tenía que llevar. La contabilidad era llevada en Buenos Aires, nada acá. Entonces, muchísimas informaciones no la tenemos, ¿verdad? ¿Quién fue la empresa? Bueno, sabemos que las inglesas, ¿quiénes fueron? La empresa inglesa que estuvo en esa época era la Asunción Tramway Power, no sé cuánto, ¿verdad? Y Company. Esa fue la empresa que se hizo suya. Pero después, para tratar de hurgar un poco más en la historia, tenemos muy poca información. Muy poca información, ¿no? Lo que sí que esta persona, los ingleses vienen, explotan, traen los primeros tranvías que teníamos nosotros acá en Paraguay, ya eléctricos, ¿verdad? Empezamos a generar energía eléctrica, pero generamos en 6 kV, 6.000 voltios nada más, con 6.000 voltios. Era pequeño y de a poco fuimos creciendo y en la medida de las necesidades fuimos creciendo más y más. Al comienzo, teníamos nada más que 4 calderas, o sea, 4 calderas y 3 generadores pequeños, a leña, todos a leña, ¿verdad? Después fuimos creciendo un poquito más, fueron sustituidos estas pequeñas de 400 nada más de potencia, ¿verdad? Fueron sustituidos por otros más poderosos, ¿verdad? Y así sucesivamente fuimos creciendo con las calderas como las que estamos viendo hoy en día, ¿no? Vamos a ver los generadores también, ¿no? Y esa es la forma en que íbamos siendo un poquito patch en esa época, ¿verdad? Empezamos a tener más energía, teníamos mayor independencia y cosas de esa, ¿verdad? Agua de la Costa es agua mineral natural de Paraguay. Un agua con el equilibrio perfecto de minerales y oligoelementos que te brinda la hidratación más pura para mantenerte saludable todo el día. Desde la pureza de nuestro suelo nace nuestra agua para darle más salud y vitalidad a tu vida. Agua de la Costa. La naturaleza te la recomienda. A Celeste le gusta Selecta en el este, también se deleita Selecta. Con Leiva degusta su Selecta con gusto y a gusto su Selecta compuesta. Cuando está despierta, Ana elige Selecta. Para Estela Selecta es la predilecta, Celestino si estea. Con Selecta, sea la de siempre o sea la compuesta, sea la que sea, pero que sea Selecta.
Date el gusto. Lácteos Los Colonos. Una fresca tentación para el verano por su delicia natural. Lácteos Los Colonos. ¡Qué gusto! Coarco, compañía líder en servicio de inspección técnica vehicular, garantizando estándares de calidad y seguridad, con presencia en todo el territorio nacional, con talleres distribuidos en María Auxiliadora, San Ignacio, Encarnación, Guayaybí, Concepción, Pedro Juan Caballero, Chaco. Contamos con personal calificado y tecnología de vanguardia en nuestros 9 centros de inspección técnica vehicular y una unidad móvil de inspección para llegar a los lugares más apartados del país, logrando agilidad en los procesos internos con tecnología avanzada. Coarco, calidad y excelencia a su servicio. Esto todo el mundo conoce, ¿verdad? Los diferentes tipos de centrales que tenemos, centrales de generación de energía eléctrica, ¿verdad? La más común de todas para nosotros es la hidráulica. En otros países vienen a ser las térmicas. Pero en realidad la que tenemos son las centrales hidráulicas, las eólicas y las térmicas, dependiendo de qué elemento de la naturaleza estemos utilizando, ¿verdad? Sea el agua, ¿verdad? Sea combustibles fósiles, líquidos, gaseosos, lo que sea, o el aire prácticamente. También tenemos las fotovoltaicas. Las centrales fotovoltaicas que es implementada en los Estados Unidos y en Europa, igual que las eólicas en Europa, hoy en día muy difundidas, ¿verdad? Porque no tienen la capacidad de caudal de agua que tenemos nosotros, ¿no? Entonces, dependiendo nuevamente, los elementos ya dijimos, aire, agua, ¿verdad? Y calor, combustible, para ver cómo podrían. Pero a la que nosotros vamos a remitirnos, que es la que nosotros estamos acá, son las térmicas. Y las térmicas pueden ser, ¿vieron ustedes? Dependiendo del combustible que utilicemos para obtener el calor, van a ser los diferentes nombres que vamos a tener, ¿no es cierto? Las centrales térmicas de combustión, la que tenemos nosotros aquí, ¿verdad? La central nuclear, que es nada más que una cosa parecida, solamente diferentes formas de calentar el agua, ¿verdad? Y las centrales solares térmicas, que también es otra forma de calentar agua. Esta es la hidráulica, que todo el mundo sabemos cómo es porque estamos en esto, ¿verdad? ¿Ve? La turbinita que es movida por el agua, tenemos el generador en la parte de arriba, tenemos el transformador elevador y de ahí ya nos estamos yendo a la transmisión. Como ustedes van a ver, siempre se da, en un 99%, la generación de energía eléctrica es una transformación mecánica a eléctrica. Puede ser también la fotovoltaica, puede ser también la química, las baterías. La fotovoltaica también, energía solar, fotocélula, genera energía, se recalienta y cosas de eso. Pero eso es mínimo. Lo normal es esto. Un giro mecánico, un movimiento mecánico que luego es transformado en energía eléctrica. Ustedes ya conocen cómo es el proceso de generación, o más que el proceso de cómo se genera la energía eléctrica, ¿verdad? Las eólicas, la misma historia. Ustedes ven, algo que gira, tenemos un acelerador, una caja de cambio que hace que aumente la velocidad, tenemos el generador al otro lado, pero siempre es el movimiento. Seguimos. Esta es una central ya nuclear dentro de las térmicas, ¿verdad? ¿Qué calentamos? Tenemos el reactor, que es la parte amarilla que la tenemos acá, esa viene a ser el reactor. Ahí adentro hay 3 cositas que son las barras de uranio que normalmente se utilizan, ¿verdad? Esto es un proceso que no les voy a explicar en este momento, ¿verdad? Cómo se calienta el agua, pero en definitiva, ustedes ven que se calienta un agua y va nuevamente a las turbinas por medio de tuberías. Una turbina que hace que, conectado por un eje, vaya a un generador y ese generador nuevamente vaya, ¿eh? Luego después está todo el sistema. Fíjense allá la humadera que viene, ¿verdad? Es lo típico nuestro que solemos ver. Vemos una central nuclear y vemos una humadera tremenda. Eso no es humo, es vapor de agua que se produce en el intercambiador de calor, porque esa agua caliente, o mejor, ese vapor muy caliente que va y mueve la turbina, nuevamente es recuperada.
debe ser recuperada, ¿verdad? Porque cuesta muy caro, porque no es cualquier agua. Tiene todo un proceso de tratamiento como vamos a tener y les voy a explicar a ustedes también acá, ¿verdad? Y tenemos el intercambiador de calor y la torre de enfriamiento, ¿verdad? Y luego es recuperada y así el ciclo. Vamos repitiendo. Estas son las centrales solares térmicas, ¿vieron? Estas son las parábolas que se tienen muy largas y ese es el efecto, que lo ven ahí. Es una parábola que concentra el calor en un punto, justo en ese lugar pasa el caño por donde circula el agua, que es súper calentada, ¿verdad?, por la energía solar, y eso se convierte en vapor, como ven ahí, va a una turbina y nuevamente a un generador para tener energía eléctrica. Siempre es lo mismo, movimiento mecánico para poder generar energía eléctrica. Este es el caso nuestro. Es prácticamente la misma central térmica o nuclear que hemos visto, simplemente que acá la fuente de calor es un quemador con combustible. Al comienzo nosotros teníamos leña. En Europa se utiliza muchísimo el carbón coque, el carbón mineral, ¿verdad? Ellos utilizan ese elemento porque es lo que más tienen, ¿verdad? Nosotros acá tenemos la leña, la biomasa que llamamos, ¿no es cierto? Entonces esto es exactamente lo mismo. Calentamos a través de un sistema de serpentina que vamos a ver acá. Eso se convierte en vapor. Ese vapor en principio tiene un vapor, que debe ser otra vez, porque vapor saturado se llama, ¿no es cierto? Y después eso tenemos que sacarlo, todo el vapor que tiene, tenemos que sacarle la agüita y sobrecalentar eso de forma tal que vaya solamente agua y presión, o sea, la presión que tiene nomás. Y eso se produce arriba de los 400 grados centígrados. Las turbinas trabajan más o menos en 375, 400 grados centígrados y eso produce muchísima presión y que es lo que hace que mueva todo el sistema que vamos a ver después, ¿no? En nombre de los directivos de la UPAP, darles la más respetuosa, cordial bienvenida a distinguidas personalidades presentes en este acto simbólico de la parada inicial de un significativo emprendimiento del primer hospital escuela de la UPAP, con la valiosa cooperación de la prestigiosa Asociación de Beneficencia Sierra Leonés de Buenos Aires y la reconocida empresa nacional e innovadora empresa nacional, San Lorenzo Shopping. Este proyecto es una integración de empresas, de personas, de países. Haciendo un análisis simplemente de la imagen que tenemos en pantalla nos damos cuenta de todo lo que está involucrado. Para nosotros, desde la Argentina, esta es una alianza con el Paraguay en sí. Yo estoy más que segura que no solamente los habitantes de San Lorenzo van a ser beneficiados de este hospital universitario, porque está en un lugar de mucha accesibilidad geográfica, está sobre la Ruta 2 y donde muchos departamentos del país también van a poder venir a este hospital. Felicitar a la UPAP porque creo que es la primera universidad que va a tener su hospital universitario dentro del país, donde claramente se ve aquí que se apuesta mucho a lo que es la formación.
con Selecta. Sea la de siempre o sea la compuesta, sea la que sea, pero que sea Selecta. Agua de la Costa es agua mineral natural de Paraguay. Un agua con el equilibrio perfecto de minerales y oligoelementos que te brinda la hidratación más pura para mantenerte saludable todo el día. Desde la pureza de nuestro suelo nace nuestra agua para darle más salud y vitalidad a tu vida. Agua de la Costa. La naturaleza te la recomienda. Puerto Seguro es la mejor opción que usted dispone para la atención de sus cargas de importación y exportación vía terrestre y fluvial. Para ello, dispone de la mejor infraestructura portuaria, ubicada en la ciudad de Villeta y Mariano Roque Alonso, garantizando en todo momento la eficiencia y seguridad de las operaciones en sus terminales. Cuando usted piense en comercio exterior, piense en Puerto Seguro. Lo estamos esperando en Ruta Villeta Alverde, kilómetro 4,5, y en Mariscal Estigarribia, esquina Paseo de Fátima, Mariano Roque Alonso. Coarco, compañía líder en servicio de inspección técnica vehicular, garantizando estándares de calidad y seguridad, con presencia en todo el territorio nacional, con talleres distribuidos en María Auxiliadora, San Ignacio, Encarnación, Guayaybí, Concepción, Pedro Juan Caballero, Chaco. Contamos con personal calificado y tecnología de vanguardia en nuestros 9 centros de inspección técnica vehicular y una unidad móvil de inspección para llegar a los lugares más apartados del país, logrando agilidad en los procesos internos con tecnología avanzada. Coarco, calidad y excelencia a su servicio. Esta era por los años 1949, 52 más o menos, no tenemos exactamente la fecha, la foto esta, ni de las otras que vamos a ver que son muy antiguas, pero se estima que por alguna referencia que tenemos fue para la época de los años 50. Entonces esto era visto desde el río, sacando la foto de allá desde el río. Pero estamos viendo la grúa, sumamente importante en ese momento. ¿Por qué? Porque acá están todas las series de lanchas, barquitos que traían las leñas del otro lado. Porque acá era una cosa de comer leña por todos lados. Se traían por todos los medios, en carritos, sobre la cabeza, los vecinos traían leña, en camiones, en la forma que fuese, la leña que venía era comprada acá. No importa qué, ¿verdad? Y una de las formas era a través de los barcos. Estos trabajamos mucho tiempo, lo hemos trabajado, pero allá por los años ya 50 ya se empezaba a hablar de la necesidad de construir una represa hidroeléctrica, sobre todo los brasileros, que eran los más entusiastas, los que más querían construir una represa hidroeléctrica allá en la zona de lo que hoy conocemos en la zona esta de Acaraí. ¿Por qué? Porque para ellos era más fácil abastecer Paraná del lado paraguayo y también darle un poquito a Paraguay de energía, como están haciendo con Itaipú y así sucesivamente, ¿verdad? De esa forma se hacía. Entonces se llegó a un convenio, se firmó un convenio con los brasileros y se hizo la famosa Acaraí. Se estuvo haciendo Acaraí y esto funcionaba porque nosotros no podíamos quedar sin energía. Esto seguía funcionando normalmente hasta que termina Acaraí. Después terminado Acaraí, después de un largo tiempo hasta que se estabilizó todo, ahí recién se cierra esto. Pero vamos a seguir. Entonces, empezamos con Acaraí. Todo el mundo conoce cómo es Acaraí, cómo es el perfil de la represa, ¿verdad? Tenemos una represa, la de Iguazú hoy en día también, que queremos mecanizar para poder tener energía de punta, que se llama, que son para las horas pico, ¿no es cierto? Después es la que abastece al río Iguazú. Se terminó Acaraí. Ya empezó a funcionar Acaraí, siguiente, ¿verdad? Ya todo muy bonito, todo. ¿Y qué pasa con este lugar de acá? Este lugar de acá ya no tenía mucha importancia, tenía todavía porque todavía no estaba al 100% funcionando. ¿Cuándo empieza? Y acá tenemos la fecha, ¿ves? En el 68 la primera turbina, el 77 la última turbina, que empezó a entrar en Acaraí.
O sea que ya en el 68-70 esto ya funcionaba, no funcionaba, era porque todavía no teníamos mucha práctica en el manejo de la distribución de energía de esa época, ¿verdad? Era diferente que esto. Entonces ya teníamos la estación de San Lorenzo, ya eran otros los equipos que estábamos utilizando, era muy complejo todo. Entonces todavía seguía utilizándose esto hasta que los compañeros pudieran aprender bien cómo es el manejo de toda esta central, ¿verdad? Cómo es el manejo de todo. Se iba a cambiar el sistema, la filosofía, ¿verdad?, de distribución de 6 a 23, todo ese esquema, ¿no es cierto? Entonces esto seguía funcionando. Y esto de hecho funcionó más o menos hasta los años 80 y tanto, ¿verdad? Ningún funcionario que trabajaba acá fue echado. Usted vio la gente que trabajaba acá, la mayoría, cuasi, para no decir analfabetas todas, ¿sí? Casi todos, para no decir todos analfabetos, ¿cierto? Y con esa gente no se la podía echar. ¿Cómo vamos a echarla a esa gente? Teníamos que reciclarlo. Estos franceses hicieron todo un esquema de cómo adiestrar al personal sin necesidad de tener que saber leer ni escribir. Entonces funciona esto más o menos hasta los años 80, 86 más o menos, se tenía estando en por si acaso, siempre estábamos en el estado en por si acaso, y había operarios, había todo el plantel que se necesitaba para que funcione perfectamente para eso, ¿no? El único lugar que tienen algo parecido, en el cual una estación térmica es convertida en un museo, es en Portugal, en Lisboa, Portugal, ¿verdad? En Europa es el único. En América somos nosotros el único. Existen 2 lugares en el mundo que hay una cosa como esta. Se toma la decisión política de convertir esto en un museo, ¿verdad? Y estamos empezando. Faltan muchas cosas. Falta iluminación, falta todo, ¿verdad? Pero ese es nuestro inicio para que nos sintamos orgullosos de nuestro pasado, ¿verdad? Y sobre todo nosotros, la gente sepamos de dónde venimos. Y nunca nos olvidemos, nosotros somos producto de la nacionalización de una empresa privada. Eso nunca vayan a olvidarse. Esto era privado. Y si les cuento la historia de lo que era antes, cuando era privado, donde no se les pagaba a la gente, donde no tenían seguro, donde era más bien trueque, más vale te doy un bono, más vale te doy esto, ni se les pagaba, solamente se les explotaba al personal. Hasta que ya no se pudo más y se tuvo que nacionalizar por una famosa ley número 16. O sea, nosotros somos producto de la nacionalización de una empresa privada. Y así llegamos al final de otro programa más de Paraguay Productivo. Esperamos que haya sido de su agrado. Hasta el próximo programa. Paraguay Productivo fue una presentación de Agua La Costa, la naturaleza te la recomienda. Yerba mate selecta, si de hierba se trata, que sea selecta. Motos Taiga, solo una buena moto puede dar 10.000 kilómetros de garantía. Con los auspicios de Puerto Seguro. Cuando usted piense en comercio exterior, elija Puerto Seguro. Lácteos Los Colonos, lo bueno de todos los días. Coarco, inspección técnica vehicular. Con el apoyo de Óptica Garrón, de Estela y Miguel Acosta Imas, desde 1907, siempre la primera óptica del país. Trabajamos por su seguridad.